en línea en Facebook. Sí, muchas gracias por estar pendientes y asistir. Tenemos ahora el honor pues nos va a dar una plática Lourdes Esteva. Lourdes Esteva es investigadora, profesora de la Facultad de Ciencias desde los 79, tiene más de 40 años allí. También se licenció en la Facultad de Ciencias, hizo su maestría en la Facultad de Ciencias, su doctorado en Cinvestav. ¿Sí? Trabaja en biología, en biología matemática, ¿sí? Y tiene más de 40 artículos ahí en el Centro Hablada, aparecen más de 40 en el área, ¿sí? Y pues, amiga de todos los años. Y bienvenida, Lourdes, muchas gracias. Y es todo tuyo. Muchas gracias, Ernesto. No se ocupa. ¿Ya? Sí. Muchas gracias, Ernesto. Ajá. Bueno, pues gracias por la invitación. Para mí, bueno, pues es un gusto estar aquí con los que están aquí presentes y los que están conectados. Bueno, entonces les voy a hablar de algunos trabajos que he hecho acerca de modelación de enfermedades de transmisión vectorial. Ahorita les voy a decir qué es eso. Ajá. Entonces, las enfermedades de transmisión vectorial son las que se transmiten por vectores. ¿Qué son vectores? Pues son artrópodos, mosquitos, pulgas, chinches. Entonces, son las infecciones transmitidas, ¿sí?, por picadura de insectos, ¿sí? Estas enfermedades son responsables del 17% del total de todas las enfermedades infecciosas. Ajá, ay, siempre. En el 2019, más o menos hubo alrededor de 228 millones de casos de malaria, con 627,000 muertes, la mayoría niños africanos menores de 5 años. Una enfermedad también que tenemos mucho aquí es el dengue, alrededor de 90 millones de casos notificados al año, más de 500,000 casos de dengue hemorrágico, que es la manifestación grave de la enfermedad. Otras enfermedades son la fiebre amarilla, fiebre oeste del Nilo, enfermedad del Chagas, chikungunya, encefalitis de San Luis, Zika, entre otras. ¿Okay? El primero en modelar este tipo de enfermedades fue Sir Ronald Ross, que fue premio Nobel de Medicina en 1902. Él era médico y sabía muchas matemáticas. Entonces hizo un modelo en ecuaciones diferenciales, el modelo base en el que nos basamos todos, para hacer estos modelos de transmisión entre humanos y vectores. Entonces, es interesante saber, bueno, era una persona como muy erudita y bueno, por eso ganó el Premio Nobel de Medicina. Entonces, bueno, yo voy a hablar esencialmente del dengue, ¿sí? Esta enfermedad es producida por un flavivirus, o sea, un virus, y hay 4 tipos de virus, ¿sí? Se puede uno enfermar 4 veces, ¿sí? Si te enfermas de un serotipo, ¿sí? Ya no te enfermas de ese serotipo, pero te puedes enfermar de los otros 3 serotipos. Es transmitida por los mosquitos, esencialmente por los mosquitos Aedes. Aquí en México tenemos mucho mosquito Aedes aegypti, que es el principal transmisor en México, y se presenta usualmente en los climas tropicales y subtropicales. Ahorita, por ejemplo, parece que es por Mérida, sí, ¿no? Ahorita ha habido un brote de dengue e incluso ha habido muertos por eso. El dengue tiene 2 formas de aparecer. Está el dengue clásico, ¿sí? Este es para, no. ¿Cuál es para marcar? El de arriba, ¿verdad? El dengue clásico, ¿sí? Que es pues dolor de cuerpo, fiebre, etcétera, y la fiebre hemorrágica por dengue, que es la forma grave de la enfermedad, y bueno, hay que salir corriendo al hospital porque vienen hemorragias internas. ¿Sí? Ok. Bueno. Ay, ¿qué hice? Ya. Bueno, voy a entonces hablarles del modelo básico. En este modelo voy a tener la población humana, ¿sí?
y va a estar dividida en los humanos susceptibles, los humanos infecciosos y los humanos recuperados, ¿sí? Voy a tener también la población de mosquitos, tengo los mosquitos susceptibles y los mosquitos infecciosos, ¿sí? Y voy a tener tasa de mortalidad per cápita de la población humana, que la voy a denotar por MUH, la tasa de reclutamiento de la población vector, que la denoto por NUV, y la tasa de mortalidad per cápita de la población vector, que es MUV. Bueno, tenemos que hablar del promedio de picaduras de la hembra del mosquito por unidad de tiempo. Lo voy a llamar B. Los mosquitos, la que pica es la hembra, ¿sí? Y pica para poder poner sus huevecillos, ¿sí? Para reproducirse, ¿sí? Y entonces, pues, puede tener un promedio de picaduras o picar cada 1 o 2 días, pero es importante saber, ¿sí? ¿Qué tanto pica una mosquita, ¿no? Para el modelo. ¿Sí? Tenemos beta H y beta B, probabilidades de transmisión mosquito humano y humano mosquito, y tenemos entonces, complementando todo eso, las tasas de infección mosquito humano y humano mosquito, están dadas por lambda H, que serían la probabilidad de transmisión, ¿sí? O sea, el número de picaduras por la probabilidad de transmisión, ¿sí? Por el número de mosquitos que hay con respecto a los humanos. Si hay muchos mosquitos, pues tendremos una tasa de transmisión lambda H más fuerte. Y la tasa de transmisión lambda B es simplemente beta B, que es otra vez la probabilidad de transmisión del humano al mosquito por la cantidad de picaduras que da un mosquito. Tenemos el periodo infeccioso en humanos, es 1 entre gamma, ¿sí? Donde gamma es la tasa de salida de la enfermedad, de recuperación de la enfermedad. Y 1 entre gamma es el periodo que permanece una persona infecciosa. En general, en el dengue es alrededor de 1 o 2 semanas, ¿no? En el dengue clásico. ¿Okay? Bueno. Ahora bien, con esto ya nosotros armamos nuestro modelo, ¿sí? Entonces tenemos acá los susceptibles humanos, la tasa de cambio de los susceptibles humanos con respecto al tiempo, ¿sí? Pues va a depender primero de la cantidad de población que hay, ¿sí? Menos, ¿sí? La tasa de infección y menos, pues aquí estamos considerando nada más la muerte natural, que en realidad es muy pequeña, ¿no? En general, ¿sí? No estamos considerando la mortalidad debida a la enfermedad. Ajá. ¿Sí? Estos que se infectan pasan a la clase de los infectados, ¿sí? Y se recuperan a una tasa gamma H y también pueden morir, ¿no? Y pasan a la clase de los recuperados, ¿sí? Y también tienen una tasa de mortalidad natural. Con los mosquitos pasa algo similar, nacen, ¿sí? Se infectan, ¿sí? Mueren, ajá, susceptibles, ¿sí? Estos susceptibles se infectaron, pasan a la clase infecciosa y también tienen una mortalidad, ¿sí? Estamos ahorita trabajando con poblaciones constantes, entonces la suma de las distintas clases epidemiológicas pues es igual a la población total, ¿sí? Bien. Entonces, es más fácil trabajar con promedios que con proporciones, perdón, que con totales, ¿sí? O sea, si me dices, oye, es que hubo 90 enfermos, pues no sé si es mucho o es poco, ¿no? Digo, si son 90 entre 1000, pues sí es muy poquito. Si son 90 de 100, pues son muchos, ¿no? Entonces, por eso hablamos de proporciones. Ajá. O sea, si te dicen, bueno, pues se infectaron el 60%, pues sí, ya te das una idea que sí es bastante importante, ¿no? O si es el 20%. No es tanto. Entonces, nosotros lo que hacemos siempre en este tipo de modelos es tomar dividir entre las poblaciones totales, ¿sí? Y tenemos entonces ya normalizado nuestro modelo y con eso es mucho más fácil trabajar con estos modelos. Entonces, ahora ya tenemos el mismo modelo, pero en proporciones. Y
digamos, el conjunto, ¿sí? Donde valen, donde están las soluciones, pues es el conjunto, ¿sí? De todas las términos, SH más IH menor o igual que 1 y mayor o igual que 0, y 0 menor o igual que, y B menor o igual que 1, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos. Bien. Bueno, un número muy importante, es el número importante de la epidemiología, es el número reproductivo básico R0. ¿Sí han oído hablar de él? Sí, ¿verdad? Entonces, este número nos dice cuándo va a haber enfermedad o cuándo no va a haber enfermedad, ¿no? Entonces, para eso nosotros tenemos el equilibrio libre de enfermedad, ¿sí? Que es cuando, pues, no tenemos infecciones. En este caso es el 100. ¿Sí? El número reproductivo básico, R0, ¿sí? Está dado por el, el, el producto o sí, la media geométrica, ¿sí? Del producto de estas dos cantidades, ¿sí? Esta cantidad es el número de infecciones secundarias producidas, por un infectado en una población humana, y este es el número de infecciones producidas, ¿sí? Por un humano a un mosquito, ¿sí? En sus periodos infecciosos. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, la media geométrica de estas dos cantidades es lo que se llama el número reproductivo básico, y es en lo que se basan muchos epidemiólogos para ver qué tan grave o no es una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en el COVID se estimaron números reproductivos básicos, pero variaban mucho, ¿sí? Y pues, y eso pues te da una idea de qué tan grave es la enfermedad. No es lo mismo que un infectado si infecte a 2 personas o un infectado infecte a 10 personas, ¿no? Entonces, eso te dice la gravedad de la enfermedad y las medidas, ¿sí? Que tienes que tomar para controlar la enfermedad. Ajá. Y, por ejemplo, vacunación y esas cosas, ¿no? Bueno. Otro equilibrio es el equilibrio endémico, que es el equilibrio donde no hay enfermedad. Entonces, en este equilibrio, perdón, donde hay enfermedad, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es simplemente encontrar los puntos de equilibrio no triviales del sistema epidemiológico, ¿sí? Que en este caso están dados por esto, ¿sí? Y los ponemos en función de R0. Bien, donde aquí tenemos R0 tilde, pero R0 tilde es R0 al cuadrado. Y nos quedan estas expresiones para los susceptibles en equilibrio endémico, los infectados en equilibrio endémico, los infectados humanos en equilibrio endémico y los infectados vectores en equilibrio endémico. Sí, los recuperados están dados por esta ecuación y los susceptibles mosquitos están dados por esta ecuación, ¿no? Usando que están en equilibrio endémico. Beta, en este caso, es la tasa de infección entre la tasa de recuperación, esto para los mosquitos, y M es gamma H más mu H entre mu H, donde gamma H, acuérdense, la tasa de recuperación, y mu H es la mortalidad en la población humana. Bien. ¿Hasta aquí está claro? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Para R0 menor que 1 podemos tener más información. Podemos ver que el punto de equilibrio trivial es localmente asintóticamente estable, pero también es globalmente asintóticamente estable, y para eso usamos esta función de Lyapunov, y donde vemos que su derivada vital está dada por esta cantidad, donde esto es menor que 0. Esto aquí es menor que 0 porque R0 es menor que 0 y aquí tenemos un signo menos.
Entonces, en este caso, sabemos que el máximo conjunto invariante es el trivial, donde no hay enfermedad, el E0, y las trayectorias con condición inicial en omega se aproximan asintóticamente a ese punto. Entonces, bueno, pues muy sencillo, ¿no? Ajá. Para el punto de equilibrio endémico, o sea, tenemos el punto de equilibrio trivial y el endémico donde hay enfermedad. Ahí en ese también podemos demostrar la estabilidad global usando esta función tipo Go, ¿sí? Y esta nos da que la derivada orbital está dada por este término, donde x1, x2 y x3 son estos cocientes. Y eso se puede hacer y es más o menos sencillo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este modelo que nos dice es que si en caso de que R0 sea menor que 1, pues entonces todas las soluciones tienden al punto de equilibrio trivial, o sea, no hay epidemia por ningún lado, ¿no? Bien, aquí tenemos un ejemplo de algunas simulaciones que hicimos, ¿sí? Y aquí tenemos los infecciosos humanos y los infecciosos mosquitos y vemos cómo, sí, descienden asintóticamente hasta el 0. Bien, entonces es como el modelo básico. Aquí tenemos las oscilaciones amortiguadas hacia el equilibrio endémico, ¿sí? Cuando tenemos R0 mayor que 1 y tenemos cómo se dan estas infecciones en humanos y en mosquitos. Y tienen, este es como muy clásico de las epidemias, ¿verdad? Tener estos picos epidémicos. Bien, ahora bien. Ok. Por ejemplo, nosotros usamos un modelo un poco más sofisticado para una epidemia de dengue en 1995 en Salvador Bahía y obtuvimos un R0 de 2.85. Aquí tenemos los picos epidémicos, y aquí las simulaciones. Y también para una epidemia de dengue del 2000 en Salvador Bahía y obtuvimos un R0 de 2.65, más o menos de este estilo. En general, para el dengue, como que fluctúa entre el 2 y el 3. No sé, yo lo que he visto. ¿Hasta aquí? ¿No hay preguntas? Entonces, ahora lo que queremos ver es cómo se controla la enfermedad. Bueno, pues obviamente, pues una forma, quizás la más efectiva, es disminuir la población mosquito. Entonces, se tienen pues los varios tipos de controles. Uno es el control ecológico, que es reducir los criaderos y drenado de contenedores no necesarios. Por ejemplo, en poblaciones donde pues sí existe este mosquito, pues pasan los camiones viendo, o sea, las personas o trabajadores viendo que no haya, pues no sé, como macetas con agua, cosas así, porque ahí hacen sus criaderos los mosquitos. Entonces, hay que limpiar todo eso. Y también control químico, o sea, pasan como que los camiones fumigando. Sí, entonces eso lo hacen en los lugares donde este tipo de enfermedades son endémicas. Ahora, la aplicación de insecticida como que incrementa la mortalidad, pero se ha visto que después de cierto tiempo de aplicación, los mosquitos vuelven o los insectos vuelven a surgir, ¿no? Entonces, se han tratado de buscar otro tipo de alternativas para disminuir la población de mosquitos, ¿no? Y por lo tanto la enfermedad. Entonces, hay uno que es control genético de mosquitos, que es introducir machos estériles, ¿sí? Se esterilizan, digamos, en el laboratorio, ¿sí? O mosquitos también refractarios a adquirir la infección, ¿sí? Control biológico es introducir parásitos, ¿sí? En especial uno que se llama Wolbachia, en los, parasitar a los mosquitos de este tipo de insectos. Y esa ha tenido últimamente mucha difusión. Es un poquito más complicado el asunto con la Wolbachia.
y también pues introducir depredadores, ¿no? ¿Sí? Ahora, esta técnica, yo voy a hablar de la técnica de esterilización de insectos que fue concebida por Niplin ya hace tiempo, en los 39, para el control del gusano barrenador. Lo que se hace es que se esterilizan mosquitos de alguna forma, ¿sí? Y estos son esparcidos. Son esparcidos y una hembra nativa que se aparea con un macho estéril produce huevecillos que no eclosionan. Entonces, el número de insectos nativos decrece a niveles muy bajos o de plano se extingue. Esta técnica, SIT, que le llaman, se usó exitosamente en Florida en los años 50 para el control del gusano barrenador, ¿sí? Ahora, se ha tratado, bueno, tiene sus limitaciones. Una que es, pues, falta de competitividad de los insectos estériles, por ejemplo, para aparearse. Ajá. Puede ser que no estén totalmente esterilizados, ¿no? Entonces, a lo mejor no es suficiente la población. A lo mejor la forma en que está rociado los insectos no es adecuada. Entonces, hay muchos puntos que se tienen que realmente ver, ¿no? Para que esto funcione bien. Lo mismo con el de Wolbachia, ¿no? Una cosa así, ¿sí? Y hay pues modelos matemáticos que se hicieron para evaluar la efectividad del SIT y el SIT se sigue usando, sí, aunque ahorita ha tenido más éxito la Wolbachia, pero esta técnica se sigue usando, la del SIT, ¿sí? Se suspendieron, pero como les digo, se sigue usando porque hubo un renovado, interés en la década de los 90 como una alternativa, ¿no? Para el control de enfermedades producidas por mosquitos. Entonces, vamos a suponer que vamos voy a hacer un modelo donde vamos a suponer que vamos a aplicar esta técnica, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que considerar es el reclutamiento de los mosquitos machos estériles, ¿sí? Su competitividad y la dispersión. Ahora, en el modelo, lo que vamos a tomar van a ser mosquitos nativos y los vamos a poner en los diversos estadios, ¿no? El estadio acuático, ¿sí? Que es huevecillos, larvas y pupas, que los voy a denominar A. El estadio adulto, que son las hembras no apareadas, que le denomino por I. F, hembras apareadas y fertilizadas. U, hembras apareadas no fertilizadas. Y M, machos. Y por último, los machos irradiados o estériles, MT. Entonces, esas van a ser nuestras variables de estado en el modelo. Los parámetros pues son los siguientes: phi, la tasa de oviposición per cápita; C, la capacidad de carga de la población de la fase acuática; las tasas de mortalidad per cápita de todas las poblaciones; gamma, de la salida per cápita de la fase acuática a la adulta; R, proporción de individuos de la fase acuática que se convierten en hembras; beta, tasa de apareamiento de los machos nativos; y beta T, tasa de apareamiento de los machos irradiados, que vamos a suponer que es menor, ¿no?, que la tasa de apareamiento de los machos nativos; y alfa, la tasa de reclutamiento de los mosquitos irradiados. Entonces, nos queda entonces este modelo en 6 ecuaciones, ¿sí?, no lineal, y aquí tenemos, la fase acuática, tenemos se producen tantos, las hembras fértiles producen tantos huevecillos. Aquí tenemos una capacidad de carga del sistema, entonces por eso ponemos 1 menos A entre C, sería digamos, si está muy cargado el ambiente, pues ya a lo mejor ya no se puede poner tantos huevecillos, ¿no? Y luego de estos, una parte de los que ya se vuelven de estas huevecillos o larvas, lo que sea, ¿sí?, van a dar a los mosquitos hembras, o van a dar a los mosquitos machos,
acá, ¿sí? Y tiene y aquí estamos poniendo como siempre una mortalidad, ¿no? Sí, natural, ¿sí? Bueno, de estas, aquí tengo las que pasan a las hembras, ajá. Entonces tengo esta proporción R gamma A, ¿sí? Y de estas, unas se aparean con los machos naturales y otras se aparean con los machos estériles, ¿no? ¿Sí? Las que se aparean con los machos naturales van a dar a las hembras, ¿sí? Y las que se aparean con los machos estériles van a dar a hembras que ya no producen huevecillos, ¿no? No están fecundadas, ¿no? Y tengo por otro lado, bueno, los mosquitos naturales, están dados por esta ecuación, y los mosquitos transgénicos. Y todos están afectados con sus diferentes tasas de mortalidad. ¿Está claro? ¿Está aquí? Bien, entonces, analizando este sistema, tenemos, como siempre, buscamos los equilibrios y tenemos el equilibrio pues ideal, ¿no? El que queremos, donde no haya mosquitos naturales y que tenemos solamente los esterilizados, ¿sí? Y tenemos además otros dos puntos de equilibrio, ¿sí? Uno menor que otro, vamos a ver, ¿sí? Y en donde subsisten las dos poblaciones de mosquitos, todas las poblaciones de mosquitos, ¿sí? En este caso, digamos, estos mosquitos están dados por esta forma y están dados en términos de la fase acuática, si se fijan. Bien. Ahora, los mosquitos en la fase acuática satisfacen, bueno, no mosquitos, sino la fase acuática, satisface esta ecuación de segundo orden. Entonces, voy a tener, por lo tanto, por eso dos soluciones que son positivas, siempre y cuando este término de acá pues sea mayor que 0, ¿verdad? Entonces, y este término de acá también sea mayor que 0, ¿sí? O sea, R sea mayor que 1, para empezar, ¿sí? Y bueno, ¿y quién es R? ¿Sí? Pues R es este número y que va a ser el número reproductivo básico. Ese es el número, la cantidad de, digamos, de mosquitos, ¿sí? Que aparecen, hembras, ¿sí? Que aparecen durante todo el periodo, digamos, desde que nacen, pues, ¿no? Ajá. Y bueno, ahorita vamos a ver lo que quiere decir S y R con más exactamente, ¿no? Entonces, por lo pronto vemos que podemos tener población de mosquitos, si en este caso, bueno, en la fase acuática, ya sea en una cantidad menor o en una cantidad mayor. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para la existencia biológica de estos dos puntos? ¿Sí? Uno, que R sea mayor que 1, perdón, ¿sí? Que R sea mayor que 1 y esta S sea menor que una S crítica dada en términos de R, ¿sí? Y tenemos una mínima R para la existencia que está dada por esto, ¿sí? La estabilidad de los puntos de equilibrio es la siguiente, o sea, P0, ¿sí? Donde no hay mosquitos, solamente tenemos los mosquitos estériles, que es lo que nosotros queremos, es siempre localmente asintóticamente estable y es globalmente estable si R es menor que una cierta R estrella, ¿sí? Si R es mayor que 1 y satisface esta condición, ¿sí? También, entonces voy a tener los dos puntos de equilibrio, van a tener sentido biológico, ¿sí? Entonces van a aparecer. Uno va a ser inestable, P3 menos es inestable y P3 más es localmente asintóticamente estable. ¿Sí está quedando claro? Sí. Bueno, ahora
vamos a ver ya el significado biológico de R y S. Entonces, ven, el hecho de, o sea, el número, digamos, el comportamiento cualitativo del modelo está definido por los parámetros R y S, ¿verdad? ¿Pero qué son R y S? Bueno, R es lo siguiente. Voy a tomar R gamma entre gamma más mu A. Acuérdense, R era la cantidad de huevecillos que dan lugar a una hembra, ¿sí? A una mosquita hembra, ¿sí? Y 1 entre gamma más mu A es como el periodo que vive una hembra. Entonces, R gamma entre gamma más mu A es la probabilidad de que un huevecillo dé lugar a una hembra. ¿Ah? ¿Sí? Sí. Luego, beta entre beta más mu I es la probabilidad de que una hembra sea fertilizada. ¿Sí? Beta es la tasa de fertilización por los machos naturales. ¿Sí? Entonces, esto es o sea, el número de digamos, de fertilizaciones entre, ¿sí?, el tiempo, ¿sí? Eso nos da, digamos, la probabilidad de que una hembra sea fertilizada. ¿Está de acuerdo? Bien. Y phi entre mu F es el promedio de huevecillos producidos por una hembra. Entonces, habíamos visto que R es igual a R gamma entre gamma más mu A, beta entre beta más mu I y phi entre mu F. Entonces, esto, por lo que vemos aquí arriba, es el número de mosquitos nativos producidos por una hembra mosquita. Entonces, R, digamos, sería el número reproductivo básico de los mosquitos naturales. Y S viene siendo el promedio de machos no fértiles entre los machos fértiles. ¿Sí? Entonces, para que la población nativa en ausencia de mosquitos irradiados se mantenga en la naturaleza, R debe ser mayor que 1. Entonces, ¿sí? Y en presencia de mosquitos irradiados no es una condición suficiente, ¿sí? Porque los mosquitos irradiados pues ya no producen ¿no? Entonces, R es digamos, el número reproductivo básico de la población de mosquitos natural. S es la tasa entre machos fértiles y machos no fértiles y machos fértiles. S, no sé si la vimos acá atrás. Bueno, ok. A ver si lo vemos más adelante. Bueno, condiciones. Habíamos visto que teníamos 2 puntos de equilibrio, uno estable y otro no estable, ¿no? Entonces, las condiciones que tuvimos para la existencia de estos 2 puntos de equilibrio es que R sea mayor que 1, perdón, R mayor que 1, ¿sí? Y que S sea menor que R menos 1 al cuadrado entre 4R, que es la S crítica, ¿sí? O sea, tenemos que tener R mayor que 1 y S, menor que perdón, este número. ¿Sí? O sea, de lo que obtuvimos, de los cálculos que obtuvimos, ¿sí? Se tiene que satisfacer esto para que haya precisamente 2 puntos donde todavía existen los mosquitos naturales, ¿sí? Y la mínima R para existencia está dada por esta cantidad. Okay. Ahora, veamos la estabilidad. Ya que vimos los parámetros que nos van a decir algo sobre la estabilidad, tenemos que P0 es siempre localmente asintóticamente estable y es globalmente estable si R es menor que R estrella. ¿Sí? R es mayor, si R es mayor que 1
se satisface esta condición, R menos 1 al cuadrado entre 4RS mayor que 1, ¿sí? Nosotros obtuvimos que los puntos de equilibrio donde sí hay mosquitos naturales, ¿sí? Uno en menor cantidad y otro en mayor cantidad, tienen sentido biológico, pero este es inestable y este es localmente asintóticamente estable. Entonces, eso es lo que obtuvimos después de hacer el análisis cualitativo del sistema. Ahora veamos que lo que pasa si tenemos estos dos puntos de equilibrio donde existen los mosquitos, ¿sí? Uno va como hacia abajo, ¿sí? Y otro va hacia arriba, y este punto de equilibrio P2 siempre está fijo, ¿no? Acá abajo. Aquí tenemos P menos, o sea, gráficamente aquí lo obtenemos, es este, P3 menos, y este es P3 más, ¿no? Acá tenemos, en términos de las, digamos, de la población A, ¿sí? Tenemos un R de 21.16 y S 2.56. Entonces acá tenemos que, dependiendo de esto, ¿sí? Una de las, digamos, soluciones se van a cero y otras soluciones, ¿sí? Tienden al equilibrio estable de la población, ¿sí? Entonces, dependiendo, este equilibrio estable es localmente estable, y aquí tenemos, por ejemplo, incluso para soluciones muy cercanas, unas se van a cero, ya no hay mosquitos, y otras se van al equilibrio endémico estable. Aquí tenemos más trayectorias y tenemos aquí, digamos, lo que sucede numéricamente, ¿sí? Si tomamos con R, una R suficientemente grande, ¿sí? Con S 2.56, ¿sí? Entonces tenemos que las poblaciones debajo de cierto nivel se van al punto de equilibrio, ¿sí? Donde no hay mosquitos naturales, y los otros se va al equilibrio superior. Entonces es como, pues, tenemos un umbral donde digamos, el rociado de mosquitos transgénicos tiene éxito, ¿sí? Y en una parte, en la parte de arriba, de la parte de abajo, perdón, ¿sí? Y en la parte de arriba no tiene éxito, ¿verdad? Porque sí se desarrollan los mosquitos naturales. Bien, ¿sí está claro? Aquí tenemos otra, aumentando R, ¿sí? Vemos que incluso cada vez se van más trayectorias hacia a la posición donde hay mosquitos naturales, ¿sí? Y cada vez menos se van a cero. Bien, entonces si tomamos, por ejemplo, esta cantidad de C barra, que es el número de mosquitos machos irradiados entre el número de mosquitos machos naturales, obtenemos esta ecuación que tenemos acá, y usamos algunos variables, encontramos que si, por ejemplo, con estas variables tenemos un R de 42.32, y nosotros lo que encontramos es que si P y Q son igual a 1 y las betas son iguales, entonces lo que tenemos es que vamos a tener 10 mosquitos irradiados por cada mosquito nativo, ¿sí? Si la capacidad de apareamiento Q de los machos estériles es 0.5 o la dispersión P es 0.5, entonces vamos a tener 19 mosquitos irradiados por cada mosquito nativo. Entonces, haciendo algunos cálculos, suponiendo algunos parámetros, ¿sí? Vemos que es muy fácil
que el número de mosquitos naturales sea como mayor, ¿no? O sea, mayor que el de los mosquitos irradiados. Y eso pues lo que nos dice es que se tendría que tener como mucho cuidado de cuántos mosquitos tendríamos que introducir en el medio ambiente, ¿no? Una cantidad suficientemente grande para que pueda, digamos, competir con los mosquitos no irradiados. Ahora, ¿qué pasa si se introducen mosquitos naturales en una región que ya fue tratada, ¿sí?, con mosquitos transgénicos? Entonces, suponemos que estamos en este estado, ¿sí? Nada más mosquitos transgénicos. En todo lo que vimos, el arribo de una onda de mosquitos naturales, como una condición inicial diferente de cero en cualquiera de los estadios, entonces veíamos que, por ejemplo, si la condición inicial en las larvas era mayor a 3.5, cierta condición A, entonces había una recolonización de mosquitos infectados, y también si metíamos hembras, una cantidad de hembras mayores a 2.1 a la cantidad de hembras, digamos, en equilibrio endémico, ¿no? Y entonces eso pues nos lleva a las siguientes conclusiones, que tenemos que tener un conocimiento muy bueno de los parámetros del sistema, ¿verdad? Porque si le fallamos tantito, pues se nos puede volver a recolonizar, ¿sí? La población natural debe ser lo suficientemente pequeña para que el número inicial de machos estériles sea mayor que el de machos de dicha población. Los machos estériles deben ser capaces de competir exitosamente con los machos naturales. Y los machos estériles deben pues dispersarse, o hay que dispersarlos de manera adecuada, y es claro que debemos, el programa debe considerar tener capacidad de producir un gran número de insectos sin que seamos costosos, ¿no? Entonces sí, no es tan fácil, ¿no?, hacer estas cosas, digamos, ¿sí? Pero bueno, se puede. Ok. Bueno, entonces, hasta acá. Bueno, no sé si me dé tiempo de dar eso. Son 11:15. Bueno, porque también, ¿hay preguntas sobre esto? Bueno, sí. Entonces, bueno, esto lo voy a dar más o menos rápido. También algo que trabajé con un colega es migración de enfermedades que se transmiten por picadura de insectos. Y vimos el caso de la fiebre amarilla, ¿sí?, en América del Sur. Entonces, bueno, la fiebre amarilla es causada por un flavivirus y es transmitida por mosquitos también, Aedes, y también otros que se llaman hemagogos. Es endémica en las zonas tropicales de África, América Central y América del Sur. Una proporción de pacientes infectados presentan síntomas graves y aproximadamente la mitad de estos casos fallecen. Y las grandes epidemias de fiebre amarilla se producen cuando el virus es introducido por personas infectadas en zonas muy pobladas con gran densidad de mosquitos, y la mayoría de la población tiene escasa o nula inmunidad porque no hay vacunación. O sea, porque no los vacunaron, que sí hay vacunación. ¿Sí? Entonces, se estima unos 200,000 casos de fiebre amarilla cada año, 30,000 muertes, con un 90% de los casos en África. Y ¿no? Tenemos el ciclo en América. En América está dado por un ciclo selvático, ¿sí? ¿Sí? Entre, pues aquí son pues, chimpancés o monos, y mosquitos. Y el ciclo urbano, donde tenemos, pues aquí, ¿no?, hombres, y aquí tenemos el Aedes aegypti, y acá tenemos el otro, el
bueno, dos tipos de mosquito, hemagogos, no sé qué, y no, bueno. Ok, son diferentes los mosquitos, ¿sí? Y pueden brincar además de un lado a otro, ¿no? O sea, de ir de un ciclo, de un lugar urbano a un lugar selvático, ¿no? Por ejemplo, si tenemos gente que vive en un lugar urbano, pero va a trabajar a la selva porque, no sé, van a cortar madera, y en la selva se tiene, por ejemplo, animales que pueden ser transmisores de la malaria, ¿no? Ujú. Eso pues, se da, y de hecho hubo hace poco, sí fue en Brasil, una epidemia, ¿sí? Llevada por un mono, ¿sí? Un mono que estaba en la selva, lo llevaron al zoológico y hubo una epidemia de fiebre amarilla, ¿sí? Transmitida, llevada por este monito, ¿no? En la ciudad de Sao Paulo. Ujú. Entonces, bien. Entonces, el modelo otra vez es del mismo estilo, es un modelo en sistemas de ecuaciones diferenciables, pero aquí tenemos variables que tenemos, las variables de los humanos, que son humanos urbanos, humanos migrantes y primates. Entonces, estas son nuestras poblaciones, ¿sí? SU y UZU, la proporción de humanos susceptibles, infectados y recuperados. SM y MZM, proporción de migrantes susceptibles, infectados y recuperados. SW y WZW, proporción de primates susceptibles, infectados y recuperados, etcétera, ¿no? Y estos son los vectores en los hábitats urbanos y silvestres. Y YU y YW, la proporción de vectores infectados en área urbana y silvestre. Entonces tenemos como una zona urbana y una zona silvestre, y hay entrada y salida de los humanos, de la citadina a la silvestre. Y tenemos otra vez pues los parámetros usuales, las tasas de mortalidades. Sí, en este caso tenemos que contar con la proporción de humanos que viajan a la selva por unidad de tiempo. Y la proporción de humanos que regresan de la selva por unidad de tiempo, los dos denotados por delta y épsilon. ¿Sí? Y también pues tenemos las tasas de recuperación de primates y las tasas de recuperación de humanos. Aquí, bueno, nos queda así un modelote, un sistema de ecuaciones, pero está como dividido en tres partes, ¿verdad? O sea, lo que tenemos es, esto es el ciclo de los primates, este es el ciclo de los migrantes, y este es el ciclo de las personas que viven en la ciudad, ¿sí? Entonces tenemos esto, bueno, no lo voy a explicar, pero bueno, es la misma historia, ¿no? O sea, tienen tasas de nacimiento, tasas de infección, tasas de salida. En el caso de los migrantes, la salida, ¿sí? Es esta, a la que salen a la selva, es digamos, una proporción de migrantes, sale y va a la selva, donde están los primates, y luego cuando regresan, ¿sí? Regresan a la parte urbana, ¿no? ¿Sí? Y ellos pueden ser los vectores que lleven la enfermedad a las ciudades. Las tasas de infección, pues aquí también las tenemos, o sea, no las voy a tampoco a dar con lujo de detalle, pero estas son las infecciones de los primates a los humanos y de los humanos a los primates. Y como siempre buscamos el equilibrio libre de enfermedad. En este caso está dado por esto. Esto es la cantidad de migrantes que están en la ciudad, y esto, uno menos esto, es la cantidad de migrantes, o sea, la gente que migra mucho de la ciudad a la selva, ¿sí? Está dado por este número. En este caso, el número reproductivo básico R0 es un poquito más complicado, como verán, ¿no? Entonces, pero es lo mismo, el promedio de casos secundarios generados por un infeccioso en una población de susceptibles durante su periodo infeccioso.
Nosotros usamos una forma de encontrar el número reproductivo básico, o usamos, y que se denomina como el radio espectral del operador de la siguiente generación. Este operador está dado por K T a la -1, ¿sí? Y donde K es lo que es la matriz de infección y T es la matriz de transición, o sea, el periodo en que las personas permanecen infectadas, ¿sí? Esto pues estuvo dado por Odo Dickman, esta forma de definir el R0, y después Van den Driesch y Badmund como ampliaron más este tipo de formas de ver el número reproductivo básico, ¿no? ¿Sí? Bien, en este caso, el número reproductivo básico, ¿sí? Las matrices van a estar dadas, esta es la matriz de infección, que está dada por estas 3 matrices, que cuenta con el ciclo, digamos, en la selva, la infección en la selva, la infección urbana y la transmisión por los migrantes, que sería esta, ¿sí? Y las tasas de transición serían estas, ¿no? Que son los periodos infecciosos, ¿no? El tiempo que permaneces infeccioso. Bueno, haciendo todos estos calculitos, encontramos la ecuación característica, ¿sí? Del producto de la matriz de transmisión por la inversa de la matriz de transición, ¿sí? Y nos queda este producto de este polinomio cúbico y este polinomio cuadrático igual a 0, ¿sí? Y donde estos son precisamente los R0s, en el ciclo silvático, en el ciclo urbano y correspondiente a los migrantes, ¿sí? Y están dadas por estas expresiones. Y R0 pues va a ser el máximo entre R0 y R0S, donde S es el número reproductivo básico en la selva. Entonces voy a llamar a R0U el número reproductivo básico en el área urbana, ¿sí? Y R0S el número reproductivo básico en la selva, que depende del número de infecciones secundarias producidas entre los migrantes, ¿sí? Y el número de infecciones secundarias producidas por los primates, ¿no? Entonces, otra vez se puede ver que si R0 es menor que 1, ¿sí? Entonces el punto de equilibrio donde no hay infección es globalmente asintóticamente estable. Si R0 es mayor que 1, entonces este punto se vuelve inestable, ¿sí? Y aparecen puntos de equilibrio endémico o otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si nosotros tenemos la fiebre amarilla en la región silvestre, ¿sí? Tendríamos este equilibrio que está dado por esta horrorosa cantidad de ecuaciones. Y en este caso estamos suponiendo que en el ciclo silvestre hay fiebre amarilla, pero en las ciudades no hay. ¿Sí? En la selva hay enfermedad, porque el R0 es mayor que 1, pero en la ciudad, que es no hay, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí lo que encontramos que es que el ciclo, digamos, la enfermedad puede ser llevada por los migrantes a la ciudad, ¿no? Bajo ciertas condiciones, ¿no? ¿Sí? Entonces va a existir un único equilibrio R0, ¿sí? Que sería el R0 de los migrantes más el R0 de los primates, que es mayor que 1, ¿sí? Y la epidemia, ¿sí? En la zona selvática se lleva a la ciudad por la traslación. ¿Qué es lo que pues, se espera, no? Entonces, la fiebre urbana, la fiebre amarilla en la región urbana, ¿sí? Lo que tenemos es, en la región urbana es mayor que 1 y en la región selvática menor que 1, suponemos ese. Pero la fiebre amarilla, si yo tengo
fiebre amarilla en la región urbana no se transmite a la zona selvática por los migrantes. Y el último caso es que tengamos fiebre amarilla en ambos lados, ¿no? ¿Sí? El número de migrantes infectados en la foresta que regresan a la ciudad es pequeño comparado con el de infectados urbanos, y entonces desacoplamos los dos sistemas y las trayectorias con condiciones iniciales, tanto de susceptibles, infectados y recuperados, urbanos y migrantes, se aproximan a un equilibrio endémico. En este caso, lo que encontramos es que existe epidemia en ambas regiones, independiente de la migración. ¿Okay? Y luego también encontramos la probabilidad de que un migrante sea picado por los hemagogos infecciosos, ¿no? En la selva, y encontramos en este caso, ¿sí? Encontramos en este caso esta expresión, ¿sí? Que va a depender de la proporción de migrantes con respecto a la población de migrantes y selvática, por la tasa de transmisión de la enfermedad, ¿sí? Dividido entre el periodo de tiempo que un migrante, o sea, entre más tiempo estés, más riesgo tienes de adquirir la infección, es claro, ¿no? ¿Sí? Y por el número de infecciosos migrantes que hay en ese lugar, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto nos dice el riesgo, ¿sí? Que tiene una persona que va a ingresar a la selva, que no está vacunada, de adquirir la infección. Bien, entonces tenemos también una serie de parámetros que obtuvimos, hicimos algunas simulaciones, ¿sí? Y bueno, las conclusiones son las siguientes. Que bueno, en general, pues que la distribución y persistencia de enfermedades ha sido la migración humana. La migración permite a los patógenos invadir lugares donde la enfermedad podría no existir si estuvieran aislados. Y las enfermedades, es cierto, que últimamente viajan muy rápido y se llevan, y entonces es necesario pues tomar medidas, ¿no?, eficientes para que las enfermedades no se distribuyan por todo el mundo, ¿no? Ok. Y pues creo que con esto acabo. Bueno, esta parte fue muy rápida, pero más o menos sí quedó claro. Gracias.